Hola, linda tarde. Sean todos bienvenidos a este primer programa de GAPSA TV, el primero de muchos proyectos audiovisuales y de muchos programas en donde estaremos compartiendo, analizando, reflexionando y proponiendo sobre todo acerca de diversas problemáticas y temas del quehacer profesional. Como dice nuestro eslogan, impulsando la profesionalización, creemos que todos los profesionistas estamos en constante formación y transformación, la cual debe sucederse con evidencia científica y respeto a los derechos humanos, desde que egresamos hasta el último día de nuestra vida. Es por eso que hoy iniciamos con un tema que hace un tiempo está apoderado de nuestras escuelas y los medios de comunicación por las tragedias ocurridas en otros países y lamentablemente ya en el nuestro: la violencia en el ámbito escolar. Así que bautizamos a esta mesa de diálogo como la violencia en el ámbito escolar, responsabilidad de alumnos, docentes, directivos, familia y sociedad, la cual está dirigida a la comprensión compartida del fenómeno de la violencia en el ámbito escolar, exponiendo los puntos de vista de la sociología, la educación, desde la visión de un docente, la visión del directivo, la psicopedagogía. Esto nos permitirá tener una verdadera visión integral de este fenómeno. Nuestros panelistas contestarán 4 preguntas acerca de este tema, desde sus áreas de conocimiento y enriquecidas con su vasta experiencia. Cada participante tendrá una duración de 3 minutos por cada ocasión, para finalmente llegar a conclusiones. Así que, pues deseamos que nos acompañen. Es una gran emoción volver a compartir espacio con todos ellos. Y seguro estoy que vamos a sacar muchísimo aprendizaje de esto, desde tu vida personal hasta la profesional. Así que, bienvenidos todos, bienvenido nuestro staff, bienvenidos nuestros panelistas. Gracias. Y bienvenido tú, que nos escuches y nos ves a través de la plataforma. Pues bueno, empezamos. Y permítanme presentarles a este maravilloso equipo. La primera, como docente, desde este punto de vista importante que está ahí en la trinchera con los chicos, nos acompaña la maestra Claudia Palestino López. Bienvenida, maestra. Desde el ámbito directivo, porque desde arriba se toman decisiones muy importantes, el maestro Olegario Minur Luna. Bienvenido. Gracias, Padre. Tercero, un punto de vista muy nuevo, muy innovador y muy necesario, desde la psicopedagogía, la maestra Babel Varela Guzmán. Gracias, Valida. Gracias. Y un punto de vista muy necesario, tal vez muy complejo, pero muy necesario, es la sociología. Finalmente, los seres humanos en conjunto nos comportamos muy diferente, así que nos ayudará a entenderlo la doctora Corina Belcastro. Muchas gracias, Pati. Pues es un gusto estar con todos ustedes y empezamos para poder reflexionar acerca de este maravilloso tema. Así que, pues lancemos la primera pregunta. ¿Cómo se define la violencia desde sus áreas del conocimiento? Y empezamos con la maestra Claudia, como docente. ¿Qué nos puede compartir? Mucho gusto, bienvenidos a este canal. Pues miren, la violencia actualmente es un tema que a todos nos atañe. Desde el área en el que yo me desenvuelvo, que es el ámbito del nivel básico, en específico la secundaria, podemos darnos cuenta que todos este tipo de emociones que han venido cambiando a lo largo de este periodo, podríamos decirlo de este siglo, pues nos han preocupado bastante. La violencia en el ámbito educativo es precisamente la acción intencionada de dañar a cualquier personaje de la comunidad escolar. Puede ser entre alumno a alumno, puede intervenir muchas veces el docente hacia un alumno, docente a docente, directivo a docente. Entonces es una cadenita que podemos ir observando y que precisamente nosotros como docentes tenemos ese contacto directo y podemos darnos cuenta las causas de por qué un alumno tiene esa conducta. Precisamente hemos estado hablando en nuestros consejos técnicos escolares
¿cuáles han sido esas causas? Y bueno, hemos determinado que el término violencia puede abarcar muchos aspectos, pero en especial a nosotros lo que podemos decir que nos atañe es evitar el contacto directo violento de un alumno con otro o de un maestro con un alumno. Entonces tenemos diferentes pues grados de catalogar ese tipo de conductas, pero bueno, a grandes rasgos podría definir que esa acción intencionada de dañar a otra persona es como decimos que es una violencia escolar. Gracias, maestra. Vamos con el punto de vista del directivo. Maestra, ¿cómo se define la violencia? Bien, Marta, muchísimas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias a los panelistas que se encuentran con nosotros. De verdad es un placer para mí estar aquí. Es mi primera vez, vamos a ver qué tal resulta. Yo espero que, como bien lo decías hace ratito, es una cuestión de aprendizaje. Todos los tenemos que aprender y vamos a darle a ver qué tal nos funciona. Pues mira, cabe aclarar que en las escuelas, desafortunadamente las públicas, nos enmarca unos lineamientos, una normatividad y muchas veces no nos deja actuar de una manera por sentido común. A veces queremos ayudar de más y cuando lo queremos hacer resulta que estamos incumpliendo alguna norma. Entonces, basados en el Programa Nacional de Convivencia Escolar para prevenir el abuso, el bullying, el maltrato en la escuela, ahí nos marca específicamente qué es la violencia. Nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, de que te pego, vamos, o de que te amenazo contra, puede ser en primera persona, contra mí mismo, contra otro alumno o contra un grupo de personas. Y obviamente tiene que haber una lesión, que puede ser una lesión muy leve o puede ser incluso la muerte, un daño psicológico o le puede provocar algún trastorno. Y esto en las escuelas lo vivimos prácticamente todos los días. Todos los días encontramos violencia muy pequeñita, desde un pequeño empujoncito, desde un pequeño pellizco, hasta adolescentes o jóvenes en el caso de la secundaria. Yo que estoy en el nivel de primaria ya me puedo encontrar con niños de cuarto o quinto grado que se tiran al piso y se patean. Y hay cosas que a veces no puedes solucionar, pero tienes que tomar cartas en el asunto. Entonces es importante primero definir qué era la violencia y, como te lo voy a repetir, estamos enmarcados en una normatividad nosotros y tenemos que seguirla. Desafortunadamente, y creo que muchos maestros coincidirán conmigo, tenemos que seguirla, porque si te sales de esa normatividad puedes incurrir en una omisión, en una falta grave y van sobre ti, más ahora que la parte magisterial está pero muy dañada. Gracias. Gracias, maestro. Tercer punto de vista, desde la psicopedagogía, ¿cómo se define la violencia, Mabel? Bien, pues de entrada un gusto poder compartir con todos ustedes esta mesa de diálogo. Sin duda el tema es bastante relevante para nuestra sociedad, especialmente porque encontramos en las escuelas pues definitivamente un hueco muy grande para poder saber cómo tenemos que enfrentarnos ante estas situaciones, ¿no? Efectivamente, la solución no está en una sola persona, sino que ya lo iremos desglosando poco a poco. Tenemos que encontrar puntos de vista diversos para poder hacer estrategias puntuales, ¿no? Eso es bien importante. Y bien, bueno, pues a mí me toca hablar un poco del punto de vista psicopedagógico. Entonces empezaré un poco desde mi primera perspectiva, que es la psicológica, entender que la violencia efectivamente, como ya lo han manifestado nuestros anteriores panelistas, es una acción deliberada, es decir, hay una intención de dañar a alguien en específico, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud específicamente, hace efectivamente esas definiciones que van hacia el daño que se le puede hacer, ya sea hacia la propia persona, ¿sale? Y aquí más adelante terminaré mi intervención hablando de estos tipos de violencia que se pueden vivenciar en las escuelas, hacia otros, que pueden ser los pares, es decir, los compañeros, ¿vale? O bien hacia alguna otra persona que dentro de las escuelas los actores también podrían ser los mismos profesores, ¿no? Entonces, incluso encontramos casos de violencia de profesores a alumnos, como bien lo decían anteriormente. Pero retomando esta idea, pues creo que es importante considerar la idea de la violencia como parte mal trabajada y muy disfuncional de una emoción básica que todos los seres humanos tenemos, que es el enojo, la ira.
¿vale? Entonces, partir de la idea de que nuestras emociones básicas vienen de una parte muy importante de nosotros, que es nuestro cerebro, el funcionamiento que tenemos a nivel cerebral, ¿no? de estructura y también funcionalmente de neurotransmisores. Entonces, en esta parte el enojo se vive como una emoción de preservación ante situaciones de peligro, ¿no? Entonces, inicialmente entender esta idea de que todos los seres humanos tendemos hacia esta emoción. Sin embargo, efectivamente vamos pasando por diferentes etapas de desarrollo, pues en las cuales el enojo se tiene que aprender a trabajar, ¿no? A controlar. Inicialmente, en las primeras etapas de vida, el niño pues llora, empieza a hacer berrinche, específicamente para poder hacer atención a una necesidad que está teniendo. Después, este adolescente o este niño a los 8 años, pues empieza a trabajar a través de su sistema límbico, ¿no? Y con una poca o inadecuada regulación externa de esa emoción, entonces se puede convertir en violencia. Entonces, entender que la violencia deriva de una inadecuada autorregulación o regulación externa de la emoción. Muchas gracias, Marco. El punto de vista sociológico a cargo de Cori. Muchísimas gracias, es un placer compartir con ustedes y específicamente en este tema que en la actualidad está siendo sumamente relevante. Uno de los elementos que desde la sociología interesa es considerar que el individuo no es un ente aislado, que es un individuo que funciona en sociedad y que la violencia en este caso tiene que ser vista como un elemento de carácter estructural. Es decir, que estamos hablando que aquello que pasa en contextos por fuera del individuo repercute necesariamente en conductas individuales. Si queremos partir de un concepto, nosotros podríamos considerar que estamos hablando estrictamente de la coerción y utilizarla a través de una fuerza física o intangible para obligar a ejecutar una acción contraria a la voluntad o al juicio del individuo o grupo sujeto a dicha fuerza. Si nosotros estamos diciendo que esto tiene implicaciones en el ámbito de la familia, en el ámbito del individuo, en el ámbito de nuestra convivencia con otros grupos. Entornos adversos como aquellos relacionados con, por ejemplo, el narcotráfico o de venta de drogas en algunos espacios ya claramente establecidos, o en contextos con suma desigualdad social que es claramente notable, necesariamente manifiesta conductas que son adversas para entender convivencias sociales adecuadas. Y no solamente porque esto se vive en el ámbito de las comunidades, sino también, insisto, en espacios mucho más pequeños, como pudiera ser el ámbito de los espacios educativos o dentro de los mismos hogares, ¿no? La violencia tiene una gran cantidad de expresiones y esta se puede ver reflejada en conductas que resultan sumamente coercitivas, sumamente adversas y que pues los datos nos lo están manifestando. Cada vez con el paso de los años lo que vemos es un aumento en homicidios, en suicidios, a cada vez etapas en menores de edad. Entonces es un reflejo de una situación social en planos mucho más pequeños. Muchísimas gracias, Cori. Bueno, pues en esta primera ronda de la primera pregunta me di a la tarea de ir escribiendo palabras clave de las definiciones que nos hicieron favor de compartir, así que pon atención y ahí te veo. Uno es que es un acto intencional. 2 es que es disfuncional. 3 que es una inadecuada autorregulación de una emoción importante que es el enojo. La que sigue es coercitiva, ¿no? Hay el ejercicio de alguna fuerza y que es estructural. Así que recopilando estas definiciones, estas serían las palabras claves para entender de dónde
sale esta definición de violencia desde todos estos ámbitos. Así que pasemos a la segunda pregunta, que también nos ayudará a ir entendiendo esto. De acuerdo a sus ámbitos de competencia y experiencia, ¿cuáles son los factores que intervienen para que suceda la violencia en los espacios educativos? Y empezamos otra vez con la maestra Clau como docente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría puntualizar que la violencia no es natural. Actualmente estamos tan bombardeados de imágenes, de juegos, de actividades cotidianas que creemos que cualquier agresión es algo normal y no es así. La violencia tiene ciertas características en el ámbito escolar y deben de ser retomadas tal y como son. Por eso es que nuestro manual que tenemos nosotros de convivencia escolar nos clasifica ciertas características o conductas que podemos decir que son violentas. Y van desde las de lo más bajo a lo más alto, le podemos llamar leves, moderadas y ya graves. Cuando es una conducta leve, nosotros podemos intervenir directamente con el alumno, o en este caso a veces hasta con sus padres de familia. Es algo que se puede regular. Pero muchas veces los papás dicen, es que pues es normal, mi esposo me habla así, pues algunas veces mi hijo también hace lo mismo, y no podemos permitir este tipo de conductas. Lo podemos ver mucho en el ámbito rural, porque el machismo que vivimos en nuestro estado, por ejemplo, es algo característico, donde los niños tienden a ser empoderados con las niñas. Y entonces dicen, es que eso es normal, yo tengo que agredir a la mujer porque así pasa en mi casa, los hombres somos los que mandamos. Entonces podemos decir que desde una simple mirada podemos violentar a una persona, ya que si hay golpes y hasta a veces ya algo mucho más grave, que es llevar un objeto punzocortante, en este caso a mí me preocupa mucho que los jóvenes se lleguen a violentar sexualmente, porque están en esa etapa de querer experimentar. Pero bueno, entonces si podemos checar ese manual, podemos detectar esas características. Y lo vamos nosotros a retomar también en nuestro reglamento escolar, que pues posiblemente esas conductas van a ser detenidas en el instante, que eso es lo ideal. No siempre sucede así. Podemos decir que a nosotros nos preocupa mucho que la acción que tomemos tenga una consecuencia, y es donde llega Derechos Humanos y nos detiene el proceso que nosotros tratamos de erradicar. Pero pues es una tarea conjunta, padres de familia, maestros, docentes, y que no podemos excluir a nadie. Cada maestro tiene su tarea específica, y no podemos tampoco decir, si ese alumno es violento, lo sacamos de aquí. No, porque sería echar a perder a la sociedad. Tenemos que trabajar con él, ayudarlo a que regule sus emociones y posiblemente pues encontrar una respuesta, porque posiblemente también sea un poco más, pide cariño, pide amor, pide atención ese alumno, y es lo que nosotros tenemos que trabajar con él. Gracias, maestra. Desde el directivo, ¿cuáles son los factores? Mira, yo creo que no tanto es tan marcado hacia dentro de la escuela. Creo que también existe una parte externa a la escuela que favorece que la violencia se genere en los espacios educativos. Y sin temor a equivocarme, es la familia. Nosotros podemos ver directamente en las escuelas las familias disfuncionales, las familias deconstruidas, la familia que solo está la mamá, que solo está el papá con los menores, o el menor que solo está con la abuelita, el abuelito. Infinidad de familias que al día de hoy se conocen como bastante diferentes a como tal vez uno estaba acostumbrado a ver a su familia, una familia nuclear, mamá, papá y nuestros hijos. Y el tipo de educación que se le inculca en casa a esos menores, los valores que se le inculcan a esos menores. Y hoy yo sí puedo notar que en las gemelas existe un desinterés por completo de tratar de controlar a sus hijos directamente en casa. Y entonces esos niños llegan a la escuela. ¿Qué otra parte ya ahora sí adentro? Que todos esos niños, y lo platicaba en alguna ocasión con algunos padres de familia porque me preguntaban, es que mi hijo en casa no es violento.
Y yo le daba, esto lo aprendió aquí en la escuela, y yo le daba la razón y le explicaba el porqué. Mire, este niño viene de una familia que solo tiene mamá, y la mamá se va todo el día. El niño está solo. Este niño y sabe y ve televisión solo y aprende muchísimas cosas. Este niño viene de una familia nuclear completita, donde el papá le pone atención, la mamá le pone atención. Este otro niño viene así, 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 y así todos los demás. Y esos niños los tenemos aquí en la escuela. Y son iguales, se llevan, son amigos, se cuentan las cosas, y lo que es más importante, aprenden. Y aprenden ese tipo de conductas. Entonces, eso es un factor muy importante que es la vigilancia, la familia, cómo se comporta dentro y cómo se comporta afuera. Ya dentro, es una parte muy importante que a veces nosotros los docentes dejamos escapar, porque de verdad nos cargan tanto de trabajo, digo, nuevamente repito, los maestros van a estar de acuerdo conmigo, nos cargan de tantas actividades, a veces administrativas que no son propias, y todavía tenemos que estar cuidando, la palabra correcta sería cuidando a los niños. Pero yo le voy a dar un punto de no vigilancia. Los maestros, algunos, no quiero pensar que todos, algunos nos deshacemos de esa parte de vigilar a los niños. Nos vamos al desayunador, desayunamos y no vigilamos el recreo. Y entonces los niños hacen su santa voluntad, omitimos, cuando nos enteramos de algo, nos da miedo, por lo que comentaba la maestra. Pensamos que va a venir derechos humanos y ¿qué nos va a hacer? No, tranquilo, no pasa nada. Al final de cuentas, usted es una entidad recomendadora y te va a decir qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu trabajo. 2 y 3, la de no actuar a tiempo. Dejamos pasar las cosas. Maestro, es que fíjese que fulanito de tal me pegó. No te preocupes, no pasa nada, solo aléjate de él. No, al contrario, hay que ver a ver quién fue. Venimos, de una vez lo citamos, platicamos con él. El protocolo nos los marca, es muy, muy, muy puntual el protocolo. Hay que citar al niño con el padre de familia y en ese momento arreglar la situación. Y otra parte muy importante es que no registramos lo que sucede en la escuela. Y todo lo queremos quedar aquí, no nos queremos quedar aquí. No, yo les he dicho muchas veces a mis compañeros, registren lo que sucede en su salón. Lleven su bitácora o una anécdota de todo lo que sucede. Académico, social, físico, algo que sea muy importante para ustedes. Claro. Muchas gracias. Tercer punto de vista de los factores que condicionan esta situación, la psicopedagogía, Mabel. Sí, qué interesante escuchar, creo que los puntos de vista de los dos compañeros, porque son quienes viven el proceso de la violencia cara a cara, ¿no? Creo que son quienes tienen contacto directo con los papás, con los niños, los adolescentes, que efectivamente están manifestando estas conductas violentas, ¿no? Ya sea físicas, ya sean psicológicas. Entonces, entender creo que la violencia no es una reacción, sino es una respuesta, ¿no? Y entonces los niños y los adolescentes te están manifestando a través de la violencia algo que no está funcionando, definitivamente, ¿no? Especialmente los niños y los adolescentes pues están atravesando por un periodo en donde por la falta de maduración cerebral pues no tienen la capacidad aún para poder manifestar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus frustraciones como lo pudiera hacer quizás un adulto, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo entendamos también como de los factores de por qué se está dando, ¿no? El niño, el adolescente te está manifestando algo que no tiene las palabras adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué vivimos? ¿Cuáles son las situaciones que vivimos en la escuela? Pues por supuesto el bullying, que es algo muy importante, el ciberbullying, que es algo que también ya está muy marcado dentro de, se han dado casos de suicidios en todo el mundo respecto de estos dos, pero también el cutting, ¿no? Que son las propias autolesiones que se están generando los chicos y los adolescentes, y que de momento no entendemos por qué, ¿no? Entonces sí hay que encontrar estos factores asociados a... Dentro de la psicopedagogía, entender que nuestra visión del ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual incluso dentro de, y que por lo tanto, tanto hay factores biológicos que están originando estos comportamientos disfuncionales dentro de la escuela, como también hay factores psicológicos y sociales, ¿no? Creo que la familia es uno de ellos. Definitivamente hemos visto que los niños y adolescentes que provienen o que están manifestando violencia en las escuelas, pues es porque provienen de familias en donde efectivamente los estilos de crianza son negligentes o permisivos, ¿no? Entonces son papás que no están cubriendo las necesidades ni físicas, ni cognitivas, ni emocionales de estos niños. Son papás que están totalmente desligados, sea por el trabajo,
sea porque no deseaban tener a ese niño, y hay que hablarlo también abiertamente. Tenemos muchas familias en donde el niño y el adolescente está siendo producto de una relación a lo mejor pues insatisfactoria, incluso producto de algunas violaciones, ¿no? Y hay que abrir también el panorama a estos entornos familiares. Entonces, ese es como un factor muy importante, reciben castigos en casa, etc. Por otra parte, también entender que el niño está en un proceso de aprendizaje muy importante, especialmente niños y adolescentes. Lo que hacen es observar. Su principal medio de aprendizaje es la observación. Y por supuesto, la violencia se genera a partir de observar modelos, ya sea en casa, ya sea en la misma escuela o bien a través de medios masivos de comunicación, en donde la violencia es la manera en la cual se están generando ciertos beneficios. Tenemos violencia instrumental, violencia hostil. A veces la violencia es el único medio que yo encuentro para adquirir ciertas cosas. Entonces, este es alguno de los factores que también podemos encontrar dentro de la violencia, ¿no? Es importantísimo, por lo tanto, observar todo el entorno que hay alrededor de este niño y adolescente para poder tener un diagnóstico certero de qué es lo que está sucediendo y entonces sí poder dar un programa de intervención adecuado y multidisciplinar para este niño, porque no nada más es él. Es el grupo en donde está, es la familia de donde viene, es la escuela en donde se encuentra, es incluso la comunidad en donde está, porque entonces, sí, y entonces vamos viendo que la sociedad pues está ahí, ¿no? Teniendo un entorno en donde la valoración son, efectivamente, ¿no? Lo que se valora socialmente es ser violento, porque te da más estatus, te da más poder, de cierta manera. Claro. Y justamente siguiendo esta línea de respuesta, vamos con la última desde la sociología. Cori. Efectivamente, cuando en la primera parte decía que la violencia tiene que ver con una cuestión de índole estructural, es justamente entender que estos ejercicios de coerción son producto de una sociedad que está siendo sumamente adversa para tener convivencias adecuadas. Lo que nosotros lo que vemos es que estamos hablando de condiciones económicas que están obligando a que las mujeres tengan que tomar la decisión de ir a entornos laborales que están quitando la posibilidad de contar con figuras paterna o materna adecuadas que guíen los procesos de socialización primaria de manera adecuada. Y cuando yo hablo de procesos de socialización primaria estoy diciendo que no estamos contando, insisto, con esas figuras paterna y materna o materna. A veces no es necesario que estén las dos, con una fuerte pudiera ser adecuado el proceso, pero además agreguemos que no le estamos dando herramientas para socializar de manera adecuada con el otro, no le estamos dando herramientas para entender elementos de índole cultural que nos permitan también tener convivencias con nosotros, con mi grupo inmediato que es la comunidad, y no digamos en entornos que son más dentro del contexto en el que se desarrolla con los grupos de amigos, con los grupos al interior de las instituciones educativas. Nosotros se dice aquí que ya tenemos una normatividad vigente que hay que aplicar. Lo que creo también es que sí es necesario en que se hagan investigaciones donde se investiguen factores que sean precisos para poder abordar de manera adecuada. Nosotros podemos tener discusiones ya macro, estoy hablando de derechos humanos, de temas transversales, ya que nosotros aplicamos dentro de las aulas, ¿no? Educar para la paz, atender a la diversidad, porque la sociedad ha cambiado sin duda, que tenemos grandes desplazamientos migratorios donde ahora encontramos entre nuestros estudiantes una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de pensamientos que muchas veces no son debidamente trabajados por nosotros como docentes, hablo porque también estoy en el ámbito educativo, y que eso a veces que nosotros también no estamos debidamente capacitados para abordar. Entonces eso implica que nosotros también requerimos de abordajes, de investigaciones, de capacitación para
trabajar de manera adecuada todas estas diversidades que se nos están presentando. Y hablo desde diversidad social, económica, de género, desde el ámbito de las familias, como ya se ha abordado aquí. Muchas gracias, Cori. Pues entonces tenemos justamente factores múltiples, ¿no? Esta es una cuestión multifactorial que tiene que ver justamente desde aceptar que no es algo natural, que no es algo que se puede o se deba de permitir, que tiene que ver sí con estas cuestiones de machismo, de educación, de valores, que desde el microespacio familia hasta el macroespacio sociedad vamos perpetuando, que tiene que ver justamente con diversidad. Diversidad familiar, diversidad escolar, ¿no? Diversidad de alumnos, y que justamente a veces no estamos listos para hacer este respeto a esa diversidad. Me quedo también con que esta sociedad justamente no permite convivencias adecuadas. Me quedo también con esto de la observación, porque a lo mejor en casa yo no veo que mi papá le pegue a mi mamá, pero sí veo tele, sí veo novelas, y sí veo a la vecina, y sí veo al vecino, ¿no? Entonces, no se nos olvide que estamos rodeados todos y que aprendemos de todos los espacios. Me quedo también con que no actuamos y no hacemos registros. ¿Qué tanto esto ha permitido naturalizarlo y dejarlo pasar, ¿no? No llamé la atención al hijo cuando le pegó a la hermana, no hice algo en el salón de clases cuando alguien le aventó un objeto al otro, y entonces también en alguna definición de violencia se decía, es no solamente el acto, sino también la omisión. Lo que no hiciste también es una manera de perpetrar esta cuestión de violencia. Y bueno, justamente entonces nos empiezan ya a desdibujar nuestros panelistas y se dan cuenta estas propuestas, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo desde los diferentes ámbitos para poder solucionar este gran monstruo que es la violencia en el ámbito escolar? Y pasamos entonces justamente a la tercera pregunta. Desde mi rol profesional, ¿qué hacer para dar una atención puntual a los casos de violencia en los espacios educativos? Y creo que desde esta visión, que ya dijimos multifactorial, pues en base a eso, pues también vendrán estas propuestas. Y empezamos con Clara. Bueno, de acuerdo a la experiencia que he tenido en estos años, algo que me ha funcionado mucho es el acercamiento. Mi primera propuesta va en estar en contacto directo con el alumno, en que él sienta que está acompañado, que no está solo, porque precisamente el docente puede ser la única salida para el alumno, la única persona que puede ayudarlo en esta travesía. Entonces, una de las cuestiones que hemos tratado de implementar en nuestro sector es no canalizar al psicólogo, al alumno a la primera, sino que llegar a él al diálogo, utilizar un poco más esta herramienta de humanizarte con él, de empatizar con él. Entonces yo podría decir que esa sería la primera. La segunda, algo que es sumamente importante es conocer los protocolos. Si no conocemos los protocolos de intervención con el alumno, podemos deshacer ciertas cosas, entonces lejos de ayudarnos nos va a causar muchos más problemas de los que ya hay. El registro es otra actividad que debemos de hacer cotidianamente, es como el historial del alumno, y que precisamente ese registro te va a ayudar a ver esa línea de tiempo de crecimiento, o posiblemente de no hay cambio en el alumno y estoy haciendo algo mal en el alumno. Esa es otra propuesta. Actualmente ya existen diversas aplicaciones y que al docente le son de mucha utilidad. Podría recomendarles que como docentes tenemos que también sumergirnos en la era digital, y ya hay varias aplicaciones que te permiten llevar un registro puntual y real. En el instante puedes tú registrar en tu aplicación cómo fue el comportamiento del alumno. Cuando él nota que ese comportamiento lo llevas registrado,
le puedes compartir hasta en su teléfono celular cómo ha ido desempeñándose en el aula. Es algo que a ellos les llama mucho la atención. Otra de las intervenciones que hemos nosotros implementado y que no se nos haya olvidado es que al inicio del ciclo escolar tenemos que hacer reuniones con padres de familia donde no se ponga podemos decirlo así, de manera, ¿cómo le explico? Que no les impongamos un reglamento, sino que hagamos un acuerdo de convivencia. Si ellos están con nosotros en esos acuerdos, fácilmente pueden llevar a ejecutarlos. Pero cuando nada más les decimos, este es el reglamento y aquí eso se tiene que hacer, es donde tenemos los problemas. Entonces, en este primer experimento que hicimos en este ciclo escolar, llamamos a todo el censo de los padres de familia y leyeron el reglamento y esto, ¿saben qué? Si funciona, esto no funciona, esto ya para acá, esto. Entonces, ese diálogo directo con ellos, desde el primer día de clases, nos ayudó a minorar muchísimos otros problemas. Entonces, yo pudiera decir más y más y más, pero aquí tenemos que ser muy creativos como docentes. El docente ya no puede ser estático y esperar a que le lleguen las respuestas. Tenemos que ir en busca de esas respuestas. Y creo que no hay nada imposible. El ser humano es tan maravilloso que esta parte que aquí decía la psicóloga, que el cerebro y el espíritu combinados, es más fácil trabajar con un niño emocionalmente equilibrado y que lo demás académico es por añadidura, ¿sí? Entonces, esos son pues a grandes rasgos lo que yo podía compartir como propuestas desde mi enfoque como docente. Muy interesantes y si se dan cuenta no necesitamos nada del otro mundo. Seguramente están muy a la mano. El directivo, ¿qué puede proponer? Dice, ¿qué hacer? Mira, yo lo que generalmente siempre les recomiendo a mis compañeros docentes es que primero se informen, porque muchas veces nuestros compañeros docentes no están informados y esa no información lo que hacen ellos es que les provoca miedo a decir, híjole, ya vi que le pasó, una niña se me acercó y me dijo que su papá la está abusando. Me quedo callado. ¿O qué hago? ¿Le digo al director? No le digo. Una parte muy importante es que el director apoye también a sus compañeros docentes. Porque a veces el docente va y le dice y el director le dice, tranquila, no pasa nada, la niña muy seguramente está mintiendo. Entonces el docente dice, wow, por aquí no es porque el director no me está apoyando. Entonces una parte muy importante que tenemos que hacer nosotros como directivos es apoyar al docente. Si él no lo sabe, entonces le bajamos las herramientas para que aprenda. En el grupo de docentes que tenemos, pues les mando los protocolos de actuación, les mando el acuerdo de convivencia escolar, les pongo lectura obligada, por favor, comentamos mañana. La ley para la prevención de la violencia en el estado de Tlaxcala también, que es muy interesante. Yo ahorita ya platicaré algo que no me gusta con respecto a algunas leyes y reglamentos, que de repente se contraponen una con la otra. Una dice que sí, pero la otra dice que no. Entonces uno dice, ¿y qué vas a hacer? Pero bueno, seguir los protocolos. Una vez que estás empapado de la información, tienes que seguir, desafortunadamente, como les comentaba hace rato, tienes que seguir los protocolos al pie de la letra, para que no te salgas del encuadre y puedas cometer una irregularidad como docente. Y sí, el miedo que tenemos nosotros es que esa irregularidad te lleve incluso a perder tu trabajo. Es algo que todos los docentes estamos en ese temor. Observar a tus alumnos todos los días, tú los tienes en tu aula, tú los conoces, el director también los puede llegar a conocer, claro está, él juega con ellos en el patio cívico, se involucra en las actividades, los observa, debe estar alerta a esos cambios. Un cambio que, oye niño, siempre ha sido muy contento, muy alegre, muy dicharachero, trabaja, participa y de repente al siguiente día el niño está callado, tímido, tiene miedo de ir solo al baño. Tú docente dices o tú directivo lo ves y dices, aquí algo ya pasó. ¿Qué tienes que hacer? Citas a la madre de familia o al responsable directo, al tutor, que ahora es responsable, ya no es tutor, es el responsable directo del menor. Lo sientas y le pones, ¿pasa algo en casa? No es el afán, yo siempre le digo a mis padres de familia, no es el afán del chismear de su vida, señora, pero sí necesito, porque alguien me preocupa, que no es usted, perdóname, yo no me preocupa, pero sí me preocupa su hijo. Entonces, por eso quiero saber qué está pasando. Tener visibilidad, esto es, no perder de vista a todos nuestros alumnos en la escuela. Hay huequitos en los que son más vulnerables o hay más lugares de peligros, entonces hay que ser
visibilidad. Poner cámaras en las escuelas, que a los maestros les dices, voy a poner cámaras, ya nos quiere vigilar. No, créanme que no es por ahí, es para tener visibilidad con los alumnos. Identificar las zonas de riesgo en tu escuela, algo muy importante. Informar y comunicar de manera directa y pronta. No te tardes, ya me enteré, coméntalo, ya sea por escrito o de manera verbal al director. Y el director amará la bitácora diciendo las tales horas, la maestra se acerca a la dirección y me comenta el suceso con el menor. Y lo que les comentaba hace ratito, la bitácora. Es algo muy importante en el trabajo diario de todos nosotros, ya sea directivo, ya sea docente, siempre llevar un registro de todo lo que sucede en tu aula. Muchos los queremos ver como una protección para mi trabajo. Si es así, así háganlo, porque muchas veces así es, para que te protejas. Gracias, maestro, por su aportación. Vamos con la maestra Mabel desde el punto de vista psicopedagógico. Bien, pues creo que retomar estos puntos de vista para poder entender que cada actor tiene sus propias funciones dentro de este complejo problema, especialmente. Entonces, desde la psicopedagogía creo que primero tendríamos que atender el punto de vista del currículum, ¿no? O sea, entender que sí es necesario incorporar temas, ya sea como ejes transversales dentro de nuestras materias que tengan que ver con habilidades sociales, con autoconocimiento, ¿vale? Que le permita al alumno, pues primero reconocer quién es, cuáles son sus características que lo definen, como una persona única, especial, pero también en ese reconocimiento de este sujeto o esta persona, reconocer al otro. Creo que nos hace muchísima falta poder entender dentro de las escuelas la importancia del encuentro. No estamos perdiendo en las escuelas la relevancia de la convivencia, porque efectivamente así se llaman nuestros programas o protocolos que tenemos, ¿no? De convivencia, pero no le estamos dando el valor moral y ético a estos elementos, ¿no? Entonces creo que eso es muy relevante y la manera de hacerlo, pues bien, es, ya decía, incorporarlo dentro de nuestras mismas temáticas, o bien darle el espacio dentro de las escuelas también, que creo que eso también es una estrategia importante, para que especialistas dentro del área puedan ofrecer talleres, pláticas, conferencias, donde se sensibilice a los niños o adolescentes como actores primarios, ¿no? que están viviendo la violencia, para poder entender nuevas formas de socialización, ¿no? Ya lo decía la doctora Cori en su momento y en su intervención, si bien la socialización primaria sucede en las escuelas, en la familia, perdón, no, la socialización secundaria es total de nuestras instituciones. Entonces tenemos que entender a la escuela como esta, sí, decimos tradicionalmente nuestra segunda casa, pero por lo tanto tenemos que reforzar ahí también muchos valores que son relevantes dentro de, ¿no? Y a esto dentro de la psicopedagogía le llamamos la pedagogía del ser. O sea, necesitamos retomar, si bien es importante reforzar contenidos académicos dentro de nuestras instituciones, también es relevante reforzar contenidos que tienen que ver con la formación integral del ser humano. Entonces, dentro de las escuelas hemos hecho talleres diversos para poder encontrar esta unión entre mi yo biológico, ¿no? Cuidar mi cuerpo. Creo que la violencia también tendría que ser atacado desde ahí, desde que somos seres corpóreos y que por lo tanto nuestro soma, nuestro cuerpo es importante. Y entonces cuando yo cuido mi cuerpo ya no voy a permitir que nadie más me lo violente físicamente, no verbalmente, eso es importante. Luego cuidar nuestros pensamientos, porque también muchas reacciones violentas vienen de cómo interpreto la información cognitivamente, ¿no? Y entonces yo en este momento puedo pensar, es que me están juzgando, me están viendo, les caigo mal, ¿no? Y de ahí vienen pensamientos automáticos y erróneos bastante intensos que, insisto, si un adulto no lo puede controlar a veces, imagínense un niño o un adolescente, especialmente si en casa se le ha enseñado que ante una agresión se responde con más agresión. Entonces es importante cuidar también esto y por supuesto yo creo que ayudar a los docentes en entrenamientos que tengan que ver con el control comportamental del alumno, no qué hacer, cómo hacerlo, porque si bien la maestra ya nos decía, es importante el acercamiento emocional con el alumno, pues de momento también entender que los docentes son especialistas en didáctica, ¿no? Saben muy bien cómo dar clases y planear y acercarse con el alumno para que el alumno aprenda, pero tampoco podemos dejarle la tarea a ellos.
O sea, tenemos que entender también que hay que acercar a especialistas dentro del campo para que puedan hacer esta valoración integral de lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, Mabel. Pareciera imposible, pero la sociología claro que tiene muchas propuestas. Bueno, una de las cosas que debemos atacar fundamentalmente es considerar la normalización de la violencia. Nosotros vemos ya noticias cada vez más preocupantes de jóvenes que llegan con armas a las escuelas y matan a una gran cantidad de compañeros y de docentes, en fin, a quien encuentren a su paso. Eso creo que sería lo más lamentable. Y ya tenemos noticias de pronto en nuestros entornos más inmediatos y específicamente en nuestro país, y que eso es justamente lo que debemos evitar. Eso me lleva entonces a considerar que nosotros debemos atender a los factores de riesgo, esos que están en juego, los que socialmente están influyendo para que se traduzca en conductas de esta naturaleza. Que tenemos a un abuelo de un niño que con dinero de procedencia ilícita, o sea, hay factores de riesgo, insisto, que debemos atender, que debemos identificar claramente, y esto tiene que ver con el ejercicio de la investigación. Otra cosa tiene que ver con el Estado, o sea, aquí el Estado no puede evadirse de su responsabilidad. No solamente es decir vamos a moralizar a la sociedad, es tener políticas de actuación claras que las instituciones deben seguir para justamente evitar contradicciones, como nos decía el maestro. Eso es justamente lo que también debemos hacer, políticas claras de actuación. Otro de los elementos tiene que ver con evitar la impunidad. Una de las primeras cosas que nosotros encontramos socialmente es que no se cumple con los protocolos adecuados para dar seguimiento a conductas inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay impunidad, pues pareciera que entonces puedo hacer y puede ser que en algún momento yo evada de alguna manera la justicia. Estamos con un sistema de justicia penal que es sumamente criticado en nuestro país y que entonces no hay las penas adecuadas para quien comete actos ilícitos. Ahí tenemos otra cosa. Si vemos todo esto, se convierte en un caldo de cultivo para entender que sí debemos actuar y que los marcos más inmediatos que tenemos, que son nuestra relación con nuestros alumnos, es ahí donde nosotros podemos hacer algo todavía. Tampoco es tan negativo, tampoco es que consideremos que ya nada podemos hacer. Sí podemos hacer, considerar lo que en otro espacio decía, considerar que debemos educarnos nosotros también para tratar esta diversidad. Así es. Tengo aquí unas joyas tremendas. Y lo digo porque seguramente que muchos de los que nos están observando, como docentes, como directivos, como psicopedagogos, como padres de familia, hemos visto todas estas situaciones y nos preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿Y por dónde empezamos? ¿No? Y entonces, de pronto pareciera cierto, algo muy complejo, pero que si nos damos cuenta en cada una de las propuestas que nos han hecho, hay algo que sí puedo hacer. O sea, a lo mejor yo como mamá pienso no puedo hacer algo desde política pública, pero como mamá sí puedo vigilar, sí puedo observar. Y entonces tenemos una serie de recomendaciones de qué hacer y tenemos todos, me queda muy claro, todos tenemos mucho que hacer. Contarles todo lo que han dicho, bueno, sería interminable, ahora yo robaría el tiempo de ustedes, pero me quedo con que desde cada uno de los ámbitos hay mucho que hacer. Observar, registrar, participar, y entonces hay desde cualquier trinchera una gran oportunidad de cambiar este fenómeno. Así que, pues bueno, justamente, si quieren saber más, después nos siguen, porque en el programa les podré ir platicando en los otros canales y en los otros programas. Podemos hacer estas cápsulas sobre qué hacer en cada uno de los roles
con punto y coma para que lo vayas apuntando y para que te vayas dando seguimiento, desde los diferentes ámbitos. Hay muchas ideas que ahorita que los escuchaba, es cierto, o sea, desde el salón de clases empatizar, desde no mandar luego al psicólogo porque el maestro le ve algo raro y los psicólogos estamos atascados del trabajo y no ameritaba llegar al psicólogo, ¿no? Así que trabajo hay mucho. Me quedo también con el apoyo del directivo, porque cuando el docente descubre algo y va con el directivo y el directivo le dice yo no sé, el maestro se queda amarrado, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer y muchos tips que quédate pendiente para que te los estemos pasando a través de Face, a través de GAPSA TV y de las diversas plataformas que, por cierto, a lo largo del video y al final encontrarán todos nuestros datos para que con mucho gusto se pongan en contacto con nosotros. Y finalmente vamos a la última pregunta. Socialmente, ¿qué recomendaciones hacen para disminuir o atender la violencia escolar? Esta es la pregunta del millón. Yo sé que es sumamente difícil y compleja, pero si han hecho esta maravilla con las preguntas 3, pues entonces en la cuarta estoy lista para escuchar todas sus recomendaciones. Claudia. Bueno, existen muchas alternativas, pero a veces, desde mi punto de vista, humildemente, les comparto, podría decir que en algo muy sencillo que se llaman conductas nutricias, podemos encontrar una gran respuesta para erradicar la violencia. ¿A qué me refiero con estas conductas? Nosotros estamos educados para enjuiciar muchas de las veces, lejos de que mejor encontremos todos esos beneficios que tiene una persona, ¿no? En este caso son cualidades. Yo he notado que cuando un alumno que ha actuado de manera violenta te platica su razón, es por una falta de una conducta de amor hacia esa persona. Entonces, bueno, cuando yo les platico, bueno, hay que ver lo bueno que hay en ti. Tienes que demostrar que hay cosas lindas en tu persona. Entonces ellos empiezan a dibujarse otra forma de vivir. Entonces nosotros tenemos que dibujar en ellos una alternativa que debe de ser positiva. Otro punto que todos podemos también apoyar a este tipo de problemáticas es poner disciplina en todos los ámbitos de nuestra vida. La disciplina no la tenemos que tomar como, ay, es que es una regla, es algo, una ley. No, una disciplina es desde el momento en que me levanto, desde el momento en que me salgo a mi trabajo, mi puntualidad, ser disciplinado en todos los ámbitos, ser ordenado. Muchas veces les platicamos a los padres de familia, no es necesario llegar a los golpes para poder ayudar a un alumno que tiene una conducta agresiva, sino simplemente poner un límite. Cuando te platicas con los padres acerca de los límites, te das cuenta que no saben ni siquiera qué es un límite. Y dicen, bueno, es que yo le he permitido porque me da miedo que un día me diga que no me quiere o que se vaya de la casa, entonces no sé qué hacer. Y te preguntan a ti como maestro, ¿qué puedes hacer con su hijo? Cuando ellos lo tuvieron pues en su vientre, supieron cómo fue su crecimiento, pero nosotros debemos estar preparados para poder decirle al padre de familia cómo debe de actuar. Entonces, estamos en una sociedad mexicana donde no existen límites, donde la disciplina se toma como a veces una pérdida de tiempo, prefieres hacer las cosas rápidas y dices, así va a estar, somos muy express. Entonces, eso te das cuenta que no es funcional. Si nosotros retomamos estos dos principios de disciplina y de ser responsables ante nuestras conductas, yo creo que los alumnos y todos, yo creo que los que estamos inmersos en el ámbito escolar, nos daremos cuenta que es sencillos los pasos, pero esa sencillez también lleva su complejidad. Entonces, yo podría también compartir que es necesario que la sociedad entienda que la violencia no es algo natural, insisto en esta parte de que no es natural y que no es normal en el actuar diario, ¿no? Entonces, pues me gustaría que en otros canales pudiéramos, más bien en otros episodios, en otros programas, pudiéramos compartir qué son esas conductas nutricias, cómo podemos implementar la disciplina en el aula, en la escuela, en nuestra casa.
Entonces es muchísimo material del que podríamos hablar como docentes, porque precisamente la didáctica y la pedagogía va inmerso en estos dos principios. Pero bueno, el tiempo es corto y pues le agradezco mucho que nos haya invitado, porque yo sé que esta ya es casi la parte final. Nos faltan las conclusiones, pero bueno, quisiéramos seguir platicando sobre esta situación. Y bueno, la violencia hay que tratarla no con más violencia, sino con amor, con entendimiento, sobre todo con empatía hacia la otra persona que está sufriendo, que está adoleciendo de algo. Claro, Bueno. gracias maestra. El directivo, ¿qué recomendaciones? Híjole, intentando ser rudo en algunos momentos, generalmente con mis compañeros y con los padres de familia, lo primero que les pongo sobre la mesa son los lineamientos y los reglamentos y la normatividad a la que se tienen que sujetar. Es esto porque aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Hay una ley que previene, mire, las consecuencias son estas, se las dejamos bien claritas a los papás. Firmen de enterado, incluso con mis compañeros, mire, ¿qué pasa si no haces esto? ¿Qué pasa si haces o no haces esto otro? Ok, ya sabemos en qué encuadre estamos de manera legal, y sin salirnos de ese encuadre, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué hacer para que esto funcione? Pero sin llegar a una sanción administrativa al docente por quedarse callado, o al padre de familia porque no llegó temprano a la escuela. Entonces, dejar bien claros los objetivos a cada uno de los actores que están dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Bien en claros los objetivos. Teniendo bien en claros ese punto, créanme, los papás van contigo, te preguntan, participan. Hay unos padres que te sugieren. Dices, bienvenida a tu sugerencia, que se dé cuenta que la notas y que la tomas en cuenta y que posteriormente dice el padre, mira, me hizo caso, movió la portería, por decirlo así. Y otra parte muy importante de qué recomendaciones hacer, es como lo decía en la pregunta anterior, estar informado. Hay que ponerse a leer las leyes y los reglamentos que nos marcan nuestro trabajo. Perder el miedo al encontrarse con las instituciones que te brindan apoyo como centro educativo. El decir derechos humanos que no te provoque temor. El decir es que tengo que ir a la procuraduría a levantar una denuncia por descuido familiar, que no te provoque miedo. Finalmente estamos atacando, perdón por la palabra, un problema que tiene que ver con una personita que es tu responsabilidad cuando la tienes dentro de la escuela. Y entonces, ¿no lo vas a proteger? Claro que lo vas a proteger, tienes 30 cabecitas que proteger, 20, 25, 40, los que tengas, las tienes que proteger. La frase con la que yo terminaría sería decirle, como creo que muchos de mis compañeros que ojalá que lleguen a ver el video, se van a decir, esa frase la conozco. Sencillamente es que hay que hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. No. Hay unos padres de familia, hay unos docentes que incluso dan un poquito más. Que bueno, aplaudo su esfuerzo y su ocuparse de sus menores que están dentro de su salón de clases. Pero con que hagas lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, creo que es bastante y suficiente. Y comentaba hace rato, ya para terminar por segunda vez, algo que tiene que ver con las diversas disciplinas que pueden hacerse llegar a la escuela. Hubo un proyecto por ahí que desafortunadamente ya no pude concluir en la escuela donde estaba antes, de crear un consejo consultivo, que dentro de la escuela hacía un psicólogo, un trabajador social, un sociólogo, un pedagogo, un abogado, alguien de derechos humanos, padres de familia e incluso alumnos de quinto o sexto grado, o de primero y segundo, que hay algunos que tienen ya una facilidad de palabra muy grande, un docente y un directivo. Y que entre todos escucháramos la problemática que sucede y todos la intentamos resolver. Y dirías, qué importante sería el que todos nos conjuntáramos para ese trabajo. Entonces, no está descabellada la idea, yo espero que funcione en algún momento. Creo que el proyecto federal hacia las escuelas es hacerlos por lo menos en este momento lo que he podido escuchar, de hacerlos de psicólogos en las escuelas. Ya, es un punto muy interesante. Ojalá así sea. Gracias. Gracias, maestro.
Ya enlazando el tema, ¿verdad? Se vio que va para allá la recomendación de MAVE como psicopedagogía. Sí, bueno, pues ya el director nos da pauta para poder hablar un poco acerca pues de esta necesidad, ¿no?, de integrar departamentos psicopedagógicos dentro de las escuelas, porque efectivamente no podemos pensar que esto es el trabajo de una sola persona, ¿no? Algo que me ha agradado de esta mesa de diálogo es que no estamos buscando culpables. Y qué importante es esto de no buscar culpables, porque la violencia, como lo venimos entendiendo, no es de una sola persona ni depende de alguien, ¿no? Sino que la violencia efectivamente, desde un punto de vista multifactorial, se tiene también que atender de esa misma manera, ¿no? Entonces, multidisciplinariamente. Entonces, creo que la primera recomendación para poder disminuir e incluso prevenir que se lleguen a estas situaciones es formar departamentos psicológicos, psicopedagógicos, en donde efectivamente no nada más es tarea del psicólogo o del psicopedagogo estar ahí. Necesitamos a un médico, necesitamos a enfermeros dentro de este entorno, necesitamos abogados, ¿no? Necesitamos a un trabajador social, a un sociólogo que nos permita entender el contexto incluso hasta de la comunidad, porque definitivamente los tipos de violencia que se ejercen son tan diversos que a veces hay microviolencias, ni siquiera nos damos cuenta de ellas, ¿no? Y las dejamos pasar y son bastante desapercibidas, ¿no? Creo que también dentro de lo que ya se ha comentado, en algunos otros países se han trabajado modelos educativos que parten de centros educativos democráticos. Entonces creo que la democracia es un punto relevante también, reeducarnos dentro de este concepto, que es entender que esas normas de convivencia no se decretan en una sola dirección, sino que tienen que ser a través de consejos consultivos, efectivamente, ¿no? En donde los papás decidan qué sí va, qué no va, por qué no va. Eso también es importante. Socialmente también creo que la familia está perdiendo muchas de sus funciones. Entonces tenemos que retomar también que es tarea de nosotros educar a la familia, porque efectivamente no sabemos y ni nacemos sabiendo ser padres, ni se exige socialmente que lo hagamos. Creo que tendríamos que dejar de normalizar la violencia, pero sí normalizar la educación, ¿no? Desde una educación no formal, la importancia de entender que ser papás involucra, aprender a poner límites, involucra aprender a dar amor, ¿no? Yo les decía desde un inicio, atender las necesidades, porque a veces pensamos que con que el niño y el hijo tenga con qué comer es más que suficiente, o que por lo menos llegue y le diga cómo te fue y que me responda bien es más que suficiente. Entonces, acercar las escuelas para padres es también muy relevante dentro de estas formas de atender la situación, ¿no? Y creo que necesitamos políticas públicas. O sea, definitivamente yo sé que ahorita la doctora Cori nos hablará al respecto, pero necesitamos fomentar políticas públicas que empoderen a las escuelas, ¿no? Entonces, en la medida de que trabajemos en pro de la prevención, no llegar a que la situación de violencia nos deje muertos, ¿no? Dentro de las escuelas, no dejar que la violencia llegue y haya abuso sexual dentro de las escuelas, también es muy relevante. Entonces, políticas públicas que nos permitan atender integralmente este problema. Continuamos con Cori y el punto sociológico. Qué bien se organizaron, ya ven, ya se van pasando, se van enlazando muy bien los temas. Bueno, sin duda que nosotros todos somos sujetos de gozar de una calidad de vida digna, ¿sí? Y eso incluye, por supuesto, también a los niños, cualquier sector de la población necesita gozar de ese pleno derecho. Y eso tiene que ver desde acceso a vivienda en condiciones adecuadas, de acceso a la educación en condiciones adecuadas, de acceso a tener unas relaciones de interacción con el otro de manera sana, ¿sí? Y eso me lleva entonces a plantear que es necesario la labor de la prevención, parto de ese principio. No necesitamos tener que llegar a tener que sanar, ¿no? Sino a prevenir. Y eso, decía, se enlaza con esta idea que tengo de considerar ese derecho a una vida adecuada, justa, digna, en condiciones que sean, pues, insisto, adecuadas.
Esto sería a nivel del plano social, y si nos vamos a nuestro entorno más inmediato, que es el que nos interesa, que es el de la institución educativa, yo hablaría de un trabajo conjunto. Primero, desde el plano nuestro de los profesores de trabajo colegiado, identificando riesgos, después nuestra relación con padres y madres de familia, ¿sí? Y después con el entorno social en el que estamos inmersos. No podemos olvidar el contexto, bien decía Mabe, nosotros tenemos que considerar que las instituciones están dentro de un entorno que puede a veces no resultar el adecuado y que necesitamos tener conocimiento de ello para poder atender de manera adecuada y guiar adecuadamente también a nuestros estudiantes para que no caigan en eso que afuera les puede resultar una amenaza seria, ¿no? Otra tiene que ver con la claridad en la normatividad y la idea, considerar como algo fundamental la idea de la inclusión. Esto es importantísimo, ¿sí? Diversidad, inclusión, nosotros mismos, procesos de capacitación, estrategias pedagógicas pertinentes que nos lleven a abordar de manera adecuada nuestra convivencia cotidiana en el plano inmediato, que es la interacción con nuestros amigos. Y entonces fíjense, tenemos también aquí muchas ideas que hasta puedes ir armando una lista de próximos temas a investigar. Investigar, si es que no lo sabes, porque empezamos por ahí. Definitivamente hay que saber y hacer políticas públicas. Hay que hacer prevención, no hay que olvidar el contexto, el respeto justamente a la diversidad y promover la inclusión. Me gusta esta parte de los centros educativos democráticos, de estar informado, porque definitivamente si no entiendes algo, pues cómo vas a proponer y qué vas a hacer si ni siquiera lo conoces. Y cosas y principios tan sencillos pero muy importantes, tan cotidianos como la disciplina, la responsabilidad, los límites y los propios hábitos. Me quedo también con esta parte de la familia, retomar la gran función de la familia, y que yo veo que en México nuestras familias eran un factor protector. Algo que nos distinguía del resto del mundo era la estructura familiar mexicana. Y no digo, no me voy a meter en el rollo tradicional, pero era un factor protector nuestra familia. Y es cierto, tendríamos que retomar qué hacíamos bien como familias y que ahora hemos dejado de hacer y que nos ha condicionado estas problemáticas ahora. Yo sé que el tema es súper mega interesante, ya nos empezaron a dar tips de los próximos programas y de los próximos temas, así que si algo de lo que hay aquí te interesa y lo quieres profundizar, te pones en contacto con nosotros y con muchísimo gusto hacemos un programa para cada uno de estos temas que les vayan interesando. Para ir justamente terminando, pues vamos a la última ronda de las conclusiones. Cada uno de los temas pues es muy interesante, ha traído diferentes puntos de vista que, como decía Mabe, lo diferente de esta mesa de diálogo pues es proponer. No culpar, sino proponer. Así que con esa ronda vamos a terminar. Iniciamos. Bueno, ya hemos hablado de definiciones, de propuestas, de todo lo que implica la violencia. Sin embargo, yo quisiera cerrar este bloque con una frase que cada año que tengo un grupo, se los hago que lo analicen. Y dice así, es de William Shakespeare, que dice: alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar, trabajar, jugar y mirar las estrellas. Cuando cada uno de los niños se da cuenta que la vida tiene un sentido, es cuando pierdes de vista a la violencia, porque tienes más que hacer, más que ayudar, que más que perjudicar. Entonces yo creo que la violencia va más allá de que el desequilibrio emocional, la falta de afecto, la falta de amor, la falta de entendimiento es lo que hace que un ser humano piense en violentar a otro o en lastimar a otro. Entonces, con esta frase que les comparto, me despido y agradezco a todos ustedes por compartir sus valiosas aportaciones que me van a servir y van a ser muy útiles en mi ámbito de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Conclusión. Qué difícil es sacar una conclusión de un tema tan interesante como es la violencia.
yo creo que hay que voltear a ver a la escuela como una entidad de apoyo mutuo. La escuela está siendo ya últimamente vista como una guardería. Y en lugar de ir a ofrecer propuestas de todas las comunidades, de todos los actores que están tanto dentro como fuera, en lugar de dar propuestas, empiezan a atacarnos. Y bueno, claramente lo vimos en el sesión pasado, cuando salieron cortometrajes en contra de nosotros y hemos sido satanizados algunos de nosotros. No dudo que por ahí alguien que realmente merezca una satanización como debe de ser, ¿no? Pero la mayoría de nosotros coincidimos en que primero que nada tenemos a alguien al centro y que lo debemos retomar, y que es nuestra parte fundamental de nuestro trabajo. Si alguien lo quiere ver, que gracias a ese trabajo que yo estoy haciendo con el niño me van a pagar en efectivo, que lo vea así. Pero habrá quienes veamos al niño como un ente que necesita todo y por completo nuestro apoyo, tanto moral, educativo, social, psicológico. Que los padres de familia se acerquen a nosotros como institución y nos aporten. Que nos critiquen, sí, pero que nos critiquen de manera constructiva. Que nos digan o que nos recomienden qué hacer en caso de algunas cosas. Hay padres de familia muy profesionales que incluso saben más que nosotros, pues bienvenidas a esas propuestas. Que el directivo, obviamente desde mi punto de vista claro está, apoyemos a los maestros, que no los dejemos solos. Muchas veces el directivo es el primero que los deja, los abandona, y entonces el docente a veces ya no sabe ni por dónde ir y empieza a tirar golpes de ciego. Y una última que entra en mi competencia es acercarme a las instituciones para gestionar con ellos apoyos, recursos, talleres, pláticas, charlas con los menores, de seguridad, de temas de psicología, de abuso, para que los niños se entiendan, pero también nosotros los adultos entendamos hacia dónde tenemos que caminar y tenemos que caminar juntos. Ahora con el famoso tema de la sesión pasada de Consejo Técnico de Comunidades Profesionales de Aprendizaje, pues es un punto medular para iniciar ese trabajo con todas las, no nada más con mis niveles educativos que están ahí cerquita, sino con todos los actores, nuevamente repito, que se involucran en este proceso, psicólogos, sociólogos, pedagogos, fundamentos legales, abogacía, todos ellos que son importantes para hacernos llegar de buenas propuestas para nosotros. Gracias. De igual manera, perdón, agradezco la invitación. Yo espero que tal vez no tengamos, o perdón, voy a hablar por mí, no tengo tal vez la verdad en mi boca, pero para eso también estoy abierto. Yo creo que en mi programa recibiremos algunos comentarios que serán de construcción para uno. Tendremos que leer más, tendremos que fortalecernos más y no decir a lo mejor cosas que no tendríamos que haber dicho. Habría que preocuparnos también por eso nosotros que estamos de este lado. Claro, claro. Muy bien. Y vamos con la conclusión de la psicopedagogía. Gracias. Igualmente creo que más que conclusión sería una reflexión final respecto de todo lo que estamos haciendo, ¿no? En esta mesa de diálogo. Creo que relevante poder entender que la sociedad está cambiando efectivamente y eso involucra nuevos retos, ¿no? Entender que cada uno de los actores que está involucrado en el área escolar, ¿no? Educativa, tiene su misión y su trabajo muy bien planteado, entonces tendríamos que partir desde ahí. Y creo que una palabra que me gusta mucho es la praxis, algo que tenemos que entender docentes, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos y todos los demás, padres de familia, pero especialmente es este lado que se dedica al área de trabajo, pero desde un punto de vista científico, podríamos decirlo así, es que cada una de las acciones que se lleven a cabo sea no nada más la ejecución de, sino que también conlleven a la reflexión. Y creo que la violencia involucra también que nosotros que llevamos a cabo acciones desde el aula, desde la parte directiva, desde quienes vamos a visitar los centros con algunas conferencias o pláticas específicas, o incluso el psicólogo clínico que hace intervención desde el ámbito más especializado, más directo. Creo que necesitamos también empapar el internet, que ahora es como nuestro medio en donde encontramos información, pues de qué se está haciendo. Creo que la reflexión va hacia allá. Necesitamos entornos como estos en donde dialoguemos al respecto para poder tener nuevas ideas, porque algo importante es que estamos cambiando de paradigmas, ¿no? Y los chicos, los niños, los adolescentes
necesitan que afrontemos esos retos con mucha responsabilidad. Entonces, quienes nos dedicamos a atender desde cualquier área, ¿no? Desde el acercamiento con el docente en su capacitación, desde los docentes que tienen contacto directo con los alumnos y los padres de familia, ver cuáles son los factores asociados al por qué se está dando la violencia, ¿no? Este niño que efectivamente viene de una familia distinta, ¿no? Con una funcionalidad también de cierta manera que no está generando las condiciones adecuadas para que el niño crezca y se desarrolle, pues ¿qué pasa? Necesitamos conocer qué está sucediendo, ¿no? Y ya de ahí, pues creo que también como sociedad tenemos que asumir el reto y tenemos que entender que es una acción que viene desde políticas públicas, ya lo decíamos, ¿no? Retomar esa parte, hasta acciones más concretas que se puedan dar en las escuelas. Entonces, creo que por ahí va mi reflexión final. Hagamos praxis, hagamos reflexión y hagamos análisis de lo que está sucediendo caso por caso, porque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mabe. La conclusión de la sociología, Cori. Evitemos normalizar la violencia. Eso sería lo importante. Evitemos considerar que las conductas y esa forma de arreglar las cosas a través del el conflicto no debe ser a través de mecanismos violentos, ¿no? Donde se ejerza la coerción. Y eso implica asumir la responsabilidad social desde el ámbito que nos toque. ¿Sí? Desde el ámbito de la familia, desde el ámbito de nuestro trabajo como docentes, desde el ámbito de la sociedad misma que tiene una fuerza importante para cambiar también aquello que no le es funcional. Entonces, evitemos, insisto, normalizar, prevengamos y busquemos entonces esas conductas que puedan ser cambiadas y que la escuela se convierta en un entorno que nuevamente sea saludable para nuestros alumnos, para niños, jóvenes, adultos. En cualquier nivel educativo debemos encontrar estos entornos que sean adecuados. La escuela debe ser el espacio de socialización secundaria. No solamente tiene que ser donde nosotros reforcemos o dotemos de conocimiento científico, también tiene que ser ese entorno saludable y donde reforcemos valores, donde reforcemos una forma de vida y de interacción entre nosotros bien, claro, sano. Okay. Y bueno, por supuesto me permitiré cerrar con el agradecimiento que hago a GAPSA Consultoría por la invitación a esta mesa de diálogo y ha sido fructífera compartir con el resto de quienes integran la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cori. Pues una conclusión muy interesante. He tratado de recapitular todas estas reflexiones y empezaríamos porque esto es un trabajo de apoyo mutuo, es un trabajo de todos, es transdisciplinario, va más allá de cada una de las disciplinas. Nos vamos desde el reflexionar, pensar, analizar, para poder hacer. A veces hacemos cosas sin pensarlas y entonces dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, pensemos, analicemos, reflexionemos para poder hacer y que esas acciones sean justamente mayormente dirigidas hacia algo funcional, hacia algo más nutricio. Cierto, la sociedad va cambiando y por lo tanto nosotros también tenemos que cambiar de ideas, de reglas, de patrones, de hábitos, y me quedo muy puntual con lo que Cori dice. No es normal la violencia, no la normalicemos, no la naturalicemos, porque pues sí, el mundo está como está, pues por eso, no está por eso así nada más, sino hay mucho por hacer. Y en este hacer, finalmente terminaría con retomar la responsabilidad social de la casa y de la escuela, que estos dos ambientes vuelvan a ser los factores protectores que aportan una convivencia saludable, que aportan espacios para conductas
más nutricias. Así que, pues, una gran conclusión, una gran responsabilidad. Muchas gracias a los panelistas, ha sido verdaderamente emocionante y muy rico el escucharlos, todos los roles y las aportaciones, como lo dijimos desde el principio. No buscamos culpables y no buscamos la verdad absoluta, sino poder entender desde los diferentes ámbitos qué sucede y sobre todo, y más importante, qué puedo hacer. Así que deseo que te hayas quedado tú que nos ves con muchas ideas, con muchas ganas de seguir a través de nosotros reflexionando, pensando, analizando muchas cosas. Gracias al staff, que ustedes no los ven, pero están atrás de esa cámara, haciendo que todo esto pueda funcionar y fluir de manera adecuada. Gracias por hacerlo posible, chicos. Gracias a la audiencia por su compañía e invitarlos justamente para que nos sigan a través de este canal de GAPSA TV. Gracias y también por las aportaciones, los comentarios, las retroalimentaciones que siempre son muy bienvenidas. Y les reitero, a través del video estarán apareciendo nuestros datos y la manera en cómo podrán estar en contacto con nosotros. Si alguno de los temas en especial o de lo que aquí se dijo te interesa, si toman la propuesta de nuestros panelistas de que hay que ir con los especialistas, aquí tienes un puño de muy buenos especialistas para ir a tu escuela, a tu comunidad, a donde sea necesario. Y GAPSA Consultoría justamente por eso está trabajando en esto, en sensibilizar, en comprender y sobre todo en apoyar cualquiera de los ámbitos donde te desempeñes, en la escuela, en las empresas, en la comunidad. Sábete que hay atrás de GAPSA un gran equipo de especialistas de muchas áreas del conocimiento que estamos dispuestos a ayudar a transformar este maravilloso y precioso mundo que nos tocó. Y como dice el eslogan, impulsando la profesionalización. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, seguimos en contacto, muy lindo día.